Marcos capítulo 1 versículo 14. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengan todos dicen un fuerte amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de la siguiente manera. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pueden tomar su lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. En la semana pasada empezamos a tocar un tema, el cual hoy lo terminamos. Bendito sea el nombre de Dios. Titulado metanoia. Metanoia quiere decir arrepentimiento. La palabra metanoia es una palabra griega. Para los que no están sabidos, la Biblia, ¿verdad? Se escribió en dos idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo originalmente, y el Nuevo Testamento se escribió originalmente en la lengua griega. Amén. Y en la época del Nuevo Testamento, la lengua que se usaba comúnmente era el griego, y algunos también hablaban arameo. Entonces, la lengua en los tiempos del Nuevo Testamento era el griego, la más común, la que más se hablaba. Es como, ¿verdad? Como aquí en los Estados Unidos, de repente hay dos idiomas. ¿Cuáles son los dos idiomas que resaltan? El inglés y el español. ¿Verdad? Hay muchos otros idiomas, el coreano, el chino, el hindú, y tal, ¿verdad? Los filipinos y todo eso. Pero hay dos lenguas que se resaltan: el español y el inglés. En el Nuevo Testamento habían dos lenguas que resaltaban, que era el griego y era el arameo. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era el hebreo el que se hablaba, ¿verdad? Y con el que fue escrito el Antiguo Testamento, aunque habían muchas otras lenguas, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, esta palabra metanoia es de la lengua griega, o sea, esa palabra salió del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del versículo 15 donde leímos ahorita: arrepentíos. Arrepentíos quiere decir metanoia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre esta palabra, sobre el significado del verdadero arrepentimiento, de esta palabra griega. Porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento es simplemente pedir perdón, disculparse. Muchas veces pensamos que arrepentimiento es venir aquí al altar y que oren por ti, y tú llorar y derramar unas cuantas lágrimas y decir: ya me arrepentí, ¿verdad? Pero la palabra metanoia nos lleva un poquito más allá y nos explica que no solamente es una emoción, porque lo que sentimos muchas veces cuando estamos predicando la palabra y escuchando el mensaje de Dios, ¿verdad? Sentimos, ¿verdad? Que Dios me está hablando a mí, voy a pasar enfrente para que oren por mí porque estoy arrepentido, porque la palabra me tocó. Y eso viene siendo una emoción, un sentimiento que muchas veces sentimos, ¿verdad? Y decimos: me arrepentí. Me arrepentí. Y también hablamos la semana pasada sobre el remordimiento, que es muy diferente al arrepentimiento, ¿verdad? Y yo creo que todos en algún momento dado nos hemos sentido, ¿verdad? Con remordimiento por algo que hicimos.
por alguna falta, algún error, algún pecado, alguna falla, nos sentimos mal. Pero el sentirnos mal no es suficiente. O el sentirnos mal nos lleva a querer mejorar, o el sentirnos mal nos tumba más, o nos hace, ¿verdad?, cometer más, hermano, pecado. Como en el caso de Judas Iscariote. Dicen algunos que Judas Iscariote se arrepintió porque fue y regresó las 30 monedas de plata, ¿verdad? Pero Judas sentía remordimiento. Él se sentía mal por lo que había hecho, por haber entregado al maestro, por haber entregado a Jesús en manos de pecadores. Entonces Judas se sintió mal y fue y regresó las 30 monedas de plata, pero él nunca se arrepintió. Él nunca se humilló a Dios. Él nunca le dijo: Señor, Dios mío, perdóname. Y tampoco hizo actos dignos de arrepentimiento. Entonces, y ese es el problema cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, ¿verdad? O de la palabra metanoia, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos mal por lo que hicimos, pero no vamos y hacemos frutos dignos de arrepentimiento. No hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Bueno, ya pasó, ya ni modo. Y ahí se quedan. Y ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y como dicen algunos, ¿verdad?, le va echando al cantarito hasta que revienta. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no hay un arrepentimiento verdadero. Nos sentimos mal por lo que hicimos, pero bueno, ya ni modo, ya pasó. No, pues sí, ya pasó. Ya heriste, ya lastimaste, ya pecaste, ya ofendiste, ya hiciste lo que hiciste. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, pues ni modo. O sea, te sintiste mal, pero no hiciste nada al respecto. Y ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. O sea, donde tú empiezas a ir más allá y dices: realmente estuve mal, realmente actué mal, realmente hice mal. Y entonces empiezas a cambiar el pensamiento para actuar diferente. Porque la palabra metanoia se la vamos a descifrar aquí. Me da, bendito sea el nombre de Dios. Metanoia, la definición y origen de metanoia es la palabra griega, ¿verdad? Entonces, y proviene de dos raíces. Que meta quiere decir cambio. ¿Qué quiere decir? Y transformación. O sea, metanoia se divide en dos partes. Meta, que quiere decir cambio, y transformación. Noia o neos, mente o entendimiento. O sea que metanoia quiere decir cambio de mente, transformando o transformación del entendimiento. Eso es lo que quiere decir metanoia. Cambio de mente, transformación del entendimiento. Entonces, cuando tú estás arrepentido, no es una emoción, es un cambio de pensar. Es un cambio de manera de pensar que te hace cambiar la manera de actuar. Porque tú puedes decir hoy: estoy arrepentido, perdóname, mi amor, ¿verdad?, por la paliza que te puse ayer. ¿Verdad? Y el próximo fin de semana darle otra paliza también. Y decirle: perdóname nuevamente, mi amor. Te sentiste mal por haber cacheteado a la doña. Y dije: ay, mi amor, perdóname. Mira cómo te dejé los cachetes hinchados. Y viene la mujer y te perdona porque tú le dices: perdóname. Pero realmente no estás arrepentido, porque la próxima semana vienes y te la cacheteas otra vez. Esa no es metanoia. Ese remordimiento, te sentiste mal. Porque el verdadero arrepentimiento es decir: no lo voy a volver a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el cambio de mente. Esa es la transformación del entendimiento.
Porque Proverbios dice que lo que el hombre piensa en su corazón, eso es él. Tú eres lo que tú piensas. Y lo que tú piensas es lo que eres. Si tú piensas muy bajo de ti mismo, siempre vas a ser una persona con baja estima, con valores muy bajos de ti mismo, que no te vas a valorizar. Siempre vas a decir: no sirvo para nada, soy un inútil, soy basura, soy aquí, soy gusano, nada me sale bien. ¿Cuántos de esos hay aquí? Qué bueno, no llegaron. Gloria al Señor. Pero eso es lo que pasa cuando el hombre piensa en su corazón. Dice la Biblia que lo que el hombre piensa en su corazón, eso es él. Lo que tú piensas, en eso te transformas. Si tú siempre dices: no puedo, no puedo, no puedo. Mira, hay gente que no sabe manejar porque un día dijeron: no puedo. Hay gente que no sabe hablar inglés porque un día dijeron: no puedo. Hay gente que no sabe algún oficio porque algún día dijeron: es muy difícil para mí. Y entonces se quedaron con ese pensamiento, y siempre que llegaba la oportunidad de aprender inglés o de manejar o de aprender algún oficio, siempre dijo: no puedo, no sé cómo, tengo miedo. Y esa persona nunca aprendió a manejar. Esa persona nunca aprendió a hablar en inglés. Esa persona nunca aprendió un oficio. ¿Por qué? Porque lo que el hombre piensa, eso se convierte. Pero el que no sabe nada y dice: vamos a hacerlo, sí lo puedo, no sé cómo, pero lo voy a aprender, dice. Nunca lo he hecho, pero creo que lo puedo aprender, que lo puedo hacer. Y se lanza y dice: wow, qué fácil. Se miraba más difícil, pero es fácil. ¿Por qué? Porque lo que el hombre piensa en su corazón, eso es él. Entonces, cuando venimos a la palabra metanoia, la palabra arrepentimiento, vea, dice que es cambio de mente, cambio de pensamiento. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque muchos siempre: no puedo, no puedo, no puedo, soy débil. Pero dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. O sea, Dios reconoce que hay gente que se siente débil, que se considera débil, que se considera que no puede. Y dice Dios: diga el débil, fuerte soy. Y cuando dice que diga el débil, está dando a entender que no solamente lo repitas, sino que empieces a creértela. Empieza a creer que sí puedes. Empieza a creer que sí lo vas a hacer. Empieza a creer que sí lo vas a lograr. Porque ese es el cambio de mente. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento o de metanoia, está diciendo: cambia tu manera de pensar. Y como dice aquí en el versículo 14 de Primera de Marcos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó, hermanos? Amén. ¿Cuántos viven en el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos? ¿Cuántos disfrutan el reino de Dios? O sea, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Usted no está aquí por religiosidad. Usted no es, hermano, de la religión cristiana.
Usted no es de la religión presbiteriana, cuadrangular, metodista. Usted no es, hermano, asambleísta. Usted no es bautista. Usted es ciudadano del reino de los cielos de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Usted es representante de Cristo aquí en la tierra. Usted no representa una organización terrestre. No es un club social. Es una asamblea de gente del reino de Dios. Es una reunión de santos que forman parte del reino de Dios. Que su rey se llama Jesús. Que viven los principios del reino de Dios. Que caminan bajo las normas del reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces, hermano, aleluya, nosotros, vea, cuando dice eso de que somos, de que el reino de los cielos se ha acercado, dice arrepentidos, está diciendo, mira, ahora tú ya no eres del reino de las tinieblas. ¿Cuántos participaban del reino de las tinieblas? La Biblia dice que todos estábamos en tinieblas. Todos participábamos del reino de las tinieblas. Estábamos esclavos al pecado por nuestra naturaleza caída. Éramos partícipes, hermano, de la maldad y del pecado. Algunos dicen, pero yo no era malo. Mire, hermano, todos eran malos. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado era tan malo que un hombre pagó por él con su vida. Aunque tú digas que yo no soy malo, no le hago una, tu pecado es tan malo que alguien tuvo que dar su vida por tu pecado. Alguien tuvo que morir en la cruz del Calvario por tu pecado y el mío. Por lo tanto, nadie hay bueno aquí, hermanos. Ni uno. Todos somos pecadores. Mire el que está a su lado. Tiene cara de pecador. Sí, todos. Aquí no hay ninguno justo que haga el bien y nunca peque. Todos somos culpables. Dicen amén en esta hora. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que el reino de Dios ya llegó, entonces lo que está diciendo Jesús, arrepiéntete, ¿verdad? Y creed en el evangelio. Creed. Hermano, te está diciendo, mira, ya el reino de Dios ya llegó y entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. El reino de Dios ya llegó, tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque cuando cambies tu manera de pensar, va a haber una transformación en tu vida y vas a empezar a hacer las cosas diferente. Vas a empezar a conducirte diferente. Vas a empezar a responder diferente. Dice amén en esta hora, hermanos. Porque el reino de Dios o el evangelio de Jesucristo, vea, es, hermano, transformación. Transformación, como dice aquí, hermano, del entendimiento. Ahora, sí, antes, ¿verdad? Era peleonero, me airaba, me irritaba, pero ahora ya estoy pensando diferente, ya no quiero pelear. Ahora busco la paz, la tranquilidad. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y esa es la transformación. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, se transforma la persona y empieza a hacer frutos dignos. Bueno, si antes era peleonero, ahora se le nota que ya no pelea. Antes le pegaba a la doña, ahora la doña le pega a él. Entonces, pero realmente, amados hermanos, la transformación es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, metanoia significa literalmente cambio de mente. O sea, arrepentimiento significa literalmente cambio de mente. Dicen amén todavía. Y eso es lo que es. Y yo creo que todos necesitamos, todos los días. ¿Cuántos le piden perdón a Dios y se arrepienten de sus pecados diariamente, hermanos? Amén.
vamos a entender, hermanos, que necesitamos cambiar la manera de pensar, porque ahí está la clave. Si tú no cambias la manera en que tú piensas, nunca va a cambiar la manera en que tú te conduces. Nunca va a cambiar la manera en que tú haces las cosas. Pero arrepentimiento es un regalo de Dios, dijimos la semana pasada. Es algo que Dios te permite que te arrepientas. No es algo, hermano, que tú, no, es algo que Dios te da la habilidad de arrepentirte. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que no se arrepienten de sus pecados. Porque cuando llegue el momento que Cristo te llame y te dé la oportunidad de conocerlo por medio de su Espíritu Santo, va a haber un arrepentimiento verdadero y genuino. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, el arrepentimiento, como les dije, no es una emoción. No es correr al altar y decir: oren por mí, me siento mal porque la palabra me habló y la palabra me tocó. No, es un cambio. Es un cambio que tú tienes que hacer. Y ese cambio muchas veces no es de la noche a la mañana. Por eso es que hay gente, hermano, que usted lo va a mirar en el caminar del evangelio, que nunca cambian. Nunca cambian. Porque no están trabajando, hermano, esa área de su pensamiento para que cambie. No están trabajando su vida para poder cambiar. Entonces, si eres mal hablado, si eres peleonero, si le pegas a la doña, y tú ya estás habituado, tienes esa mentalidad: yo soy el macho y aquí mando yo traigo para la papa. Y tú te sometes y agarra a la doña y la sometes y la somatas. Y entonces, hermano, si tú no cambias esa mentalidad, si tú no cambias ese pensamiento, siempre vas a ser una persona agresiva. Siempre vas a ser una persona violenta. Dicen amén todavía. Pero cuando viene un verdadero arrepentimiento, dices: estoy mal, no puedo ser violento, no puedo estar golpeando a mi esposa, no puedo estar lastimando, ¿verdad?, a mi esposa, o viceversa, la esposa decir: no puedo estar, ¿verdad?, dañando a mi marido, pegándole a cada rato. Entonces, ¿por qué? Y cuando llegas a ese punto, empieza un cambio. Empieza a decir: ya no lo puedo hacer, tengo que cambiar. Dios mío, ayúdame. Dios mío, y es ahí donde se producen frutos dignos de arrepentimiento. O sea, frutos dignos de metanoia, que es la palabra griega. Frutos dignos, o sea, de que estás arrepentido. Se tiene que notar el arrepentimiento. Es visible, es notable. Hay frutos. Cuando estás verdaderamente arrepentido, se te nota el cambio. Si tú, ¿verdad?, estás viviendo una vida doble, de repente, ¿verdad?, algunos se meten a los medios de comunicación y empiezan a charlar, ¿verdad?, a platicar con segundas y terceras personas fuera de su relación matrimonial. Y entonces empieza usted, ¿verdad?, a tener, y usted no está arrepentido, ¿verdad? Y entonces anda escondiéndose que no lo miren para ir a chatear, para ir a hablar. Eso no es arrepentimiento. Y cuando te descubren, dice: híjole, I'm sorry, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero entonces, como no ha habido hay remordimiento porque te cacharon, te sientes mal porque te descubrieron. Entonces te sientes mal, pero no te has arrepentido porque no está la doña por ahí. Y empiezas otra vez con el chateo. Y empiezas otra vez, ¿verdad?, con el celular. Y ese no es un verdadero arrepentimiento, ese es remordimiento. Pero hasta que tú te arrepientes, empiezan a haber frutos. Y dices: no más.
cancelas cuentas, cancelas teléfono, bloqueas y cambias hasta número. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres fallar otra vez. Tú no quieres pecar nuevamente. Tú no quieres volverlo a hacer. Bendito sea el Señor. Y entonces empiezas a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, yo ya le pedí perdón a Dios. Pero no dejas de estar chateando, no dejas de estar buscando, de mirando y cosas por el estilo. Porque el verdadero arrepentimiento produce frutos. Frutos de vida eterna. Frutos dignos de arrepentimiento. Dicen amén todavía, hermanos. Entonces la metanoia, como un giro radical, o sea, es un cambio total, hermano. Por ahí que usted va a ver gente que aceptan a Cristo hoy y para el día de mañana ya están transformados. Dice, y ya no quiero nada de la vida pasada. Y no quiero nada de la vida pasada. Y empiezan a deshacerse de toda cosa de pecado, de todo peso de maldad y de pecado que ha habido en sus vidas. Empiezan a tirar todo lo que permitían en su vida, ¿verdad? Que era práctica pecaminosa. Lo desechan, lo tiran, lo apartan, se alejan, renuncian a ello y empiezan a experimentar una vida radical en Cristo Jesús. Un cambio completamente. Pero hay gente, hermano, como les decía yo la semana pasada, muchas veces, hermano, si tú te has apartado del evangelio y te has alejado de Cristo, ¿verdad? Estuviste en Dios, conociste a Dios, conociste sus principios, sus valores, conociste, ¿verdad? La voluntad de Dios para tu vida, pero por X razón te apartaste. Y apartado de Cristo, volviste a las tomadas, volviste a la fumada, volviste al pecado, volviste a saber a qué. Volviste a lo que volviste y adquiriste mañas, adquiriste hábitos pecaminosos, adquiriste cosas que no eran del agrado de Dios. Y después de un par de años te va mal, el diablo te patea y te humilla y después dices tú, yo creo que voy a volver a Cristo, voy a volver a Dios porque ya probé el mundo, ya probé esto, ya probé lo otro y ya no me hallo nuevamente, voy a volver. Y vuelves a la iglesia, pero vienes con un pensamiento, escúchame bien, vienes con un pensamiento diciendo poco a poquito. ¿Cuántos han venido de regreso a Cristo little by little? Poquito. ¿Qué quiere decir poquito a poquito? Aparte de eso, ese versículo no está en la Biblia. Poquito a poquito. Voy a regresar poquito a poquito. Voy a ir los domingos de perdida, poquito a poquito. Voy a ir. Y vienes al culto el domingo o el sábado, el viernes, el día que tú decides venir. Me da cualquier día que hay culto, tú decides, este día voy a ir a la iglesia, pero voy a ir poquito a poquito. Y ese poquito a poquito, tú estás diciendo, voy a ir porque yo sé que Dios me ama y me está llamando y yo tengo mucha necesidad de Dios, pero no quiero dejar todavía los malos hábitos que he adquirido mientras estaba alejado de Dios. Poquito a poquito voy dejando la tomada. Poquito a poquito voy dejando el tabaco. Poquito a poquito voy dejando el pecado. Y vienes a la iglesia y sigues pecando, porque tú en tu mente dijiste poquito a poquito. Pero la primera vez que tú aceptaste a Cristo, tú no dijiste poquito a poquito. Tú dijiste, Dios mío, yo te necesito. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. Me arrepiento de mi vida pasada. Y viene el Espíritu Santo, aleluya, y te salva, te transforma y cambias. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y ahí surge el verdadero arrepentimiento. Pero cuando ya te alejaste, si vuelves a regresar, dices poquito a poquito. Pero yo quiero decirte una cosa. Si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, si quieres un verdadero arrepentimiento y una verdadera transformación en tu vida, no es poquito a poquito, amigo, amiga, hermano que me escuchas. Es, hermano, renunciar a todo
lo que del mundo adquiriste mientras te alejaste de Dios. De un solo. De un solo. No es poquito a poquito, no es voy a ir de vez en cuando para refrescarme el alma. No, de un solo. Renuncia a todo y verás la gloria de Dios moverse nuevamente en tu vida como en el principio. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tiene que existir un verdadero arrepentimiento. Una metanoia, hermano, con un giro radical. Porque la metanoia o el arrepentimiento implica reconocer el pecado. Reconozco que estoy en pecado. Reconozco que estoy mal. Reconocer el pecado y cambiar la mente, el pensamiento. Ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Ya voy a caminar bien. Ya voy a hacer bien las cosas. Y empezar a caminar bien y hacer bien las cosas. Y eso va a producir fruto digno de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Porque arrepentimiento es cambiar de pensamiento. No es simplemente venir cada fin de semana y pasar al altar y decir: ore por mí porque pequé esta semana, me siento mal, ¿verdad? Me siento mal por lo que hice. Y luego llegó el próximo fin de semana, hoy volví a pecar y ¿verdad? Un poquito peor ahora y me arrepiento y gracias Señor me perdonaste. Y nos vamos cada fin de semana pensando, ¿verdad? Que ya nos arrepentimos, pero no. Porque arrepentimiento implica ya no volverlo a hacer. Que es sinónimo de cambio de mente, cambio de pensamiento. Ya voy a hacer las cosas diferentes, reconocer el pecado, cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar la dirección, vivir diferente. Es un antes y un después en tu vida. Bendito sea el Señor. Un antes y un después. ¿Cuántos tienen un antes y un después en Cristo Jesús, hermano? De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas. Allí empieza un después. Ya en el momento que aceptas a Cristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es un verdadero arrepentimiento. Y más si tú ya has conocido del evangelio. Más si tú eres una persona que has estado alejada, caída, que creciste, que estuviste en las líneas del evangelio, en la iglesia, participando, contribuyendo, involucrándote, y te alejaste. No puedes tú venir y decir poquito a poquito, hermano. No, take it easy, calmado. Oye, porque la última vez me metí del todo y me terminé herido, terminé golpeado, atropellado y hoy voy a empezar poquito a poquito. No, hermanito, esto es por fe, esto es por obediencia, esto es por llamado, esto es por propósito de Dios para con tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Serás atropellado, serás confrontado, serás humillado, serás señalado, serás marginado. De todo vendrá contra tu vida, pero los valientes arrebatan el reino de los cielos. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Porque esto es de perseverancia, esto es de echarle ganas. Bendito sea el Señor. Esto es de pelear hacia adelante, no de retroceder. Y por eso el arrepentimiento, hermano, tiene que ser genuino. Por eso es que hay mucha gente que usted los mira en las iglesias, no cambian, hermanos, no cambian, no se les mira el cambio. Siguen siendo el mismo hermanito de siempre, la misma hermanita de siempre. Pero Dios quiere un cambio radical en la vida de las personas. Fíjese lo que dice Lucas 15. Si trae su Biblia, vaya para allá rápidamente. Lucas 15, versículo 17. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 15, verso 17. Lee, aleluya, de la siguiente manera. Bendito sea el nombre de Dios.
hasta el 20 y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero quiero enfocarme en la palabra y volviendo en sí. Muchos hermanos no han vuelto en sí. Ese muchacho estaba viviendo perdidamente, dice la Biblia, alejado de la ciudadanía de su padre, alejado de la casa, de la protección, de las bendiciones, de la abundancia de su padre. Dice que vivió perdidamente, malgastando todos los bienes que su padre le había entregado. Y dice, hermano, que un día, cuando ya no tenía nada, cuando estaba todo arruinado, cuando nadie daba un peso por él, cuando nadie le daba ni comida de cerdos para que comiese, dice que ese muchacho se puso a pensar y dice que ahí recapacitó, ahí volvió en sí. Y eso es lo bonito, hermano. Por eso es que muchas veces tenemos que tocar fondo. Por eso es que muchas veces tenemos que arrastrarnos hasta lo más bajo. Por eso es que Dios levanta de lo vil y menospreciado. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te levanta del lodo cenagoso, iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios te recoge de ahí abajo. Y muchas veces Dios tiene que, hermano, permitir que tú llegues hasta tu punto más bajo, donde te sientas que ya no vales, que ya no sirve ni para qué seguir viviendo. Aquel joven, hermano, me imagino que se puso a pensar en su ruina, en su calamidad, en sus malas decisiones, en su mal camino, en sus malas acciones. Y en el pensar de sus malas acciones, volvió en sí, dijo: hey. Se acordó de su padre, dijo: si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ahí está la bendición, y yo aquí pereciendo de hambre. Dice que él recapacitó. ¿Cuántos le ha pasado eso, hermano? Híjole, te está yendo de la patada, hermano, y dice: híjole, es que no he orado, es que me olvidé de la iglesia, es que abandoné la iglesia, es que ya no leí la Biblia, ya no me acerqué a Dios, y me está yendo como me está yendo por mis malas decisiones y por mis malas acciones. ¿A cuántos les ha pasado así, hermanos? Y cuando piensa y dice: híjole, es que estoy mal, estoy alejado de Dios. Eso es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es solamente el pensamiento, sino el cambio de pensamiento. Estoy mal y estoy así por mis malas acciones. Pero algo dijo el muchacho. ¿Qué dijo el muchacho? Dijo: me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo lindo, hermano, el cambio de pensamiento. Estaba botado, estaba tirado, pero no se quedó tirado. No se quedó botado, hermano, lamentándose en su ruina. No se quedó botado lamentándose en su calamidad. Él dijo: me levantaré de esta, me levantaré e iré a mi padre. Porque el verdadero arrepentimiento es dar la cara. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora. Aleluya. El verdadero arrepentimiento es decir: voy a ir, ofendí al hermano, voy a ir delante de él, voy a decir: hermano, perdóname. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es solamente decirle: fallé a mi hermano, hablé mal de él, lo critiqué o lo señalé. No, el verdadero arrepentimiento no es solamente pensar en el mal que hiciste. El verdadero arrepentimiento es
decir: me levantaré e iré con mi hermano y le pediré perdón. Le diré: hermano, te fallé. Hermano, excuse me, perdóname. Bendito sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Pero muchos se quedan con la primera parte nomás. Híjole, estuve mal. Híjole, accioné mal. Pero de todos modos se la merecía. Díceme todavía. De todos modos ya me la debía. De tantas que me ha hecho. No, hermano. Tú no pagas mal por mal, sino vences el mal con el bien. Dice amén en esta hora. Y este joven sabía que estaba mal, pero él no se quedó pensando en lo malo y arrastrándose en el mal que había hecho, sino él dijo: me levantaré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese joven, hermano, se levantó. Y dice aquí, hermano: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que el pecado te hace, iglesia. Escúchame bien. Eso es lo que el pecado hace y provoca en la vida del ser humano. El diablo te ofrece y te da bendiciones materiales, riquezas, privilegios, abundancias, me da placer del mundo, para por último, hermano, arruinarte y acabar con tu vida. Y este joven así estaba. Y este joven, hermano, aleluya, se encontró en esa misma condición. Pero el diablo, después de que te ha arruinado la vida, te pone un sentimiento de que ya no eres digno. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero es que hay mucha gente que ya no vuelve al evangelio. Por eso es que hay mucha gente que se aparta y dice: yo no soy digno de que Dios me tome por hijo. Ya no soy digno de que Dios ya no me va a perdonar. Dios ya no me va a ayudar. Ya mi llamado ya se perdió. Y yo tenía un llamado de predicador, de evangelista, de pastor, de misionero, de profeta, lo que sea, de músico, de levita, de sacerdote, a saber de qué, hermano. Pero en la caída viene el sentir de que lo has perdido todo. Y dice: ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y hay iglesias que se encargan, hermano, de adoctrinarte y decirte: tú ya no te puedes levantar, tú ya no vas a poder predicar nunca, tú ya no vas a poder ejercer ministerio. Hay iglesias que se encargan, hermano, de acabar con ministerio. Dice amén en esta hora. Pero dice que aquel joven, hermano, aunque él pensó que no se consideraba digno, dijo: de todos modos voy a ver qué resulta. Y le dijo al padre: Padre, de perdida, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero de perdida dame la posición de jornalero. Porque el jornalero tenía abundancia de pan. O sea, el muchacho ya no quería el privilegio de hijo. Él decía: nomás con que me des para comer, nomás con que me des para sobrevivir, con eso va a ser suficiente. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Porque eso es lo que el diablo hace, te lleva tan bajo, aleluya, y te arruina todo. Y por último dice: Señor, de perdida para sobrevivir, ya no, aunque ya no me uses, aunque ya no me levantes, aunque ya nunca predique, aunque ya nunca cante, aunque ya nunca ejerza ministerio, Señor, de perdida dame el pan de cada día. Dice: y levantándose vino a su padre. O sea que él pensó lo malo que había hecho y pensó lo que tenía que hacer.
para buscar la misericordia y se levantó. Ese es arrepentimiento, hermanos. Ese es arrepentimiento verdadero y genuino. Dice que se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué bonito, hermanos. Porque antes de que tú llegues, antes de que tú vengas a la iglesia, Dios ya te miró devanándote en tu pecado. Antes de que tú te acerques a tu Padre Celestial, Él ya te vio arruinado. Él ya te vio enfermo, Él ya te vio quebrado, Él ya te vio destrozado, te vio atado y esclavizado. Y dice que el joven, hermano, todo andrajoso, oliendo a cerdo, viviendo como estaba viviendo, hermano, se dirigió a la casa de su padre. Y dice que cuando aún estaba lejos, no llegaba. Yo miro al padre, hermano, que todos los días se ponía en una parte alta de su terreno para ver si su hijo se miraba por algún momento viniendo de regreso a casa. Y todos los días aquel padre se ponía, y dice que cuando lo vio, dice, aún estaba lejos el hijo. Y aún cuando estaba lejos lo vio su padre. Yo quiero decirte, hermano, que aún antes de que tú pensaras en venir a la iglesia, antes que tú pensaras acercarte a la iglesia, antes que tú pensaras en visitar alguna congregación, ya tu padre te había visto de lejos. Ya tu padre te había visto en tu ruina. Ya tu padre te había visto en tu calamidad. Ya tu padre te había visto tirado en el lodo cenagoso. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, hermano, aleluya, que el padre lo vio y fue movido a misericordia. Me acuerdo, hermano, también la cita bíblica de Daniel 10, donde aquel ángel visita a Daniel después de haber ayunado 3 semanas, 21 días. Y la respuesta no llegaba, porque había un combate espiritual entre seres angelicales en los lugares celestiales. Dice que, aleluya, estaba el ángel peleando, ¿verdad?, con un ser angelical en los aires, que se estaba oponiendo para que el ángel no le llevara el mensaje a Daniel. Pero después vino Miguel y combatió con aquel, hermano, ángel príncipe de Persia. Y combatió, y el ángel pudo traer el mensaje a Daniel. Y el ángel le dijo esto a Daniel: desde el momento en que tú propusiste en tu corazón humillarte delante de tu Dios, tus oraciones fueron escuchadas. Dice amén en esta hora, hermano, porque antes de que tú llegues, antes de que tú recibas el milagro, antes de que tú recibas tu respuesta, oh, dice el Señor que Él ya te vio desde el momento en que tú habías propuesto acercarte a tu Dios. Dios ya te había visto cuando tú te estabas, hermano, pensando en volver a la iglesia, en acercarte a Dios. Dios ya estaba mirando tu condición espiritual, tu condición en tu corazón. Bendito sea el Señor. Y por eso es que estamos aquí, hermanos. Y dice la Biblia, y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Porque Dios no tarda, hermano. Cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón arrepentido, escúchame bien, por el que yo no te creo, hermano, de eso de que poquito a poquito, pastor, ahí voy. Ya, antes me fumaba 3 cajetillas, ya nomás me fumo 2. No. No es poquito a poquito.
Dice que cuando el padre vio el verdadero arrepentimiento, cuando vio que su hijo venía, el padre no titubeó, el padre no caminó lento, el padre no esperó y dijo: ahora que él venga hasta aquí. Y así lo quería ver, así quería que no, Dios no está aquí, hermano, para burlarse ni para señalarte. Dios está aquí, dice que es movido a misericordia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, hermano, que el padre corrió. Él se apresura. Cuando hay arrepentimiento, él se apresura. Él se apresura a obrar en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Un milagro? ¿Qué necesitas? ¿Una sanidad? ¿Qué necesitas? La presencia del Espíritu Santo. ¿Has contristado el espíritu? ¿Te sientes apagado? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que traes hoy? Este es el momento de venir como el hijo pródigo arrepentido, porque el Padre va a correr a ti. El Padre está listo para correr en misericordia hacia ti. Hay gente, hermano, que muchas veces, aleluya, no recibe, porque nos acercamos a la iglesia, pero no a Dios. Nos acercamos a la congregación, pero no a Cristo Jesús. Tenemos comunión unos con otros, pero no con el Espíritu Santo. Vamos a la iglesia y salimos igual. Pero cuando tú vas y le das la cara a tu padre, como este hijo: iré a mi padre, iré delante de mi padre y le diré: Padre, he pecado. El padre, hermano, sale corriendo, tenlo por seguro. El padre sale corriendo hacia donde tú estás. No importa cuál sea tu condición, no importa que apestes a pecado, así como el hijo pródigo apestaba a cerdo. No importa, hermano, si está sucio, no importa cómo venga. Hay gente, hermano, que se preocupa más por cómo vienen al culto exteriormente. Es que no me he peinado, no voy a ir. Es que no tengo ropa planchada, no voy a ir. Es que vengo sucio del trabajo, no voy a ir. Dios no se preocupa de cómo tú llegaste. Lo que Él le da alegría es de que llegaste. Bendito sea el Señor. Eso es lo que le preocupa, de que llegues. No importa cómo llegues. El Padre no viene aquí para juzgarte. El Padre no viene aquí para señalarte. Él sabe cómo vienes. Él sabe tu estado. Él conoce tu condición. Pero Él quiere que vengas. Y dice que cuando el padre lo vio aún de lejos, él corrió. Yo creo que Dios va a correr, hermano, hacia los brazos de alguien en este día. Yo creo que alguien le está creyendo a Dios para regresar como el hijo pródigo al Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor está listo para abrazarte, para recibirte y para mostrar su misericordia a tu persona. Bendito sea el Señor. Y hermano, y usted conoce la historia. Se le hizo un banquete, hermano. Se le hizo un banquete. Mataron el becerro de oro, trajeron la banda. Aleluya. Pusieron las luces, el DJ, hermano, y empezaron a danzar. Porque este hijo se había perdido, pero ha sido hallado. Este hijo había muerto y ha resucitado. Pero él se había perdido y fue encontrado.
Porque volvió arrepentido. Hubo una mujer que dice: si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré sana. Y dice que esa mujer se metió entre la multitud sin que no tenía derecho a hacerlo, porque estaba en condición de inmunda por la enfermedad, el flujo de sangre que había en ella. Pero en medio de todo, ella se atrevió y se metió y logró tocar el borde del manto de Jesús. Y en el instante la mujer fue sanada. Y dice que Jesús se detuvo y volteó a la multitud y dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos que lo tocaban para protegerlo de la multitud, y la multitud que estiraba sus manos para tocarlo, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo es que dices quién me tocó? ¿No miras que la multitud te aprieta? ¿Cómo dices que alguien te tocó? Dijo Jesús: sí, porque poder salió de mí para sanar. Había muchos tocando a Jesús, pero nomás uno recibió un milagro. Pueden haber muchos en la iglesia y de repente nomás uno recibir su milagro. Porque tuvo fe y vino humillada delante del Padre, delante de Jesús. Vino humillada creyendo que iba a alcanzar misericordia. Cuando tú te acercas a Jesús, te acercas de esa manera, humillado, y vas a recibir tu milagro. Escúchame, hay alguien que Dios quiere provocar un milagro físico, espiritual, emocional en sus vidas. Hay alguien que Dios quiere sanar en este día. Hay una familia que Dios quiere restaurar. Hay alguien que Dios quiere levantar en esta hora. Hay alguien que Dios le quiere dar una segunda oportunidad en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay alguien que Dios está listo para obrar en su vida. Hay alguien que le está creyendo a Dios como el hijo pródigo. No voy simplemente por emoción, voy porque realmente quiero una transformación. Quiero un cambio. Quiero un cambio verdadero. Quiero un cambio genuino. Y cuando tú vienes de esa manera, decidido a hacer un cambio y dar frutos dignos de arrepentimiento, entonces, hermano, es ahí donde surge el milagro en la vida del creyente. Por eso dice que él volvió en sí. Primero cambió su mente y luego cambió su dirección. Ya no quiso estar en la ciudad apartada. Él quiso regresar a la casa de su padre. Cambió de dirección. ¿Tú quieres arrepentirte y seguir en la ciudad apartada? ¿Tú quieres arrepentirte y seguir, verdad, en el pecado? Tú dices: yo estoy yendo poquito a poquito a la iglesia, sí, ahí voy a ir y le voy a orar a Dios que no. El muchacho cambió su dirección. Ya no volteó hacia atrás. Se fue de la ciudad apartada donde estaba viviendo perdidamente y regresó a la casa de su padre. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y es allí donde surgirá el milagro transformador en la vida del creyente. Por eso, aleluya, produce transformación visible. Metanoia o arrepentimiento produce transformación visible. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La metanoia siempre va a producir un fruto. ¿Cuántos están dando fruto de arrepentimiento, hermano? ¿Cuántos verdaderamente están dando fruto de arrepentimiento? Amén. El fruto se nota. El fruto es visible. El fruto se disfruta. Bendito sea el nombre de Dios. Metanoia y el corazón. En la Biblia, corazón muchas veces significa
¿verdad?, mente interior, o lo que uno le llama la mente subconsciente, the subconscious mind, ¿verdad? Entonces el corazón, por eso que la Biblia dice, lo que el hombre piensa en su corazón, eso es él. Aquí no está el pensamiento, hermano. Esta simplemente es una pompa que pompea sangre a todo tu cuerpo. Aquí no están los pensamientos. Y entonces, hermano, por eso metanoia incluye pensamientos, decisiones y voluntad. Hermano, en la mente están tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Ahí está. Por eso es que cuando tú, hermano, tienes un pensamiento, muchas veces lo expresas de acuerdo a tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, y se reflejan en tus decisiones. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad?, llenas de emoción. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, tenemos pensamientos. Entonces lo que tú piensas en tu mente, hermano, lo que tú piensas en tu mente empieza a manifestarse en lo exterior. ¿Se mira el enojo, hermanos? ¿Ah? ¿Se te nota el enojo? Pero el enojo, ¿dónde lo sientes? ¿Adentro o afuera? Por todos lados, pastor. Es un sentimiento interno que se exterioriza. Es un sentimiento, ¿verdad? Te enojaste, pero como te enojaste, arrebataste, aventaste, gritaste, pataleaste. Y sí, a saber qué hiciste, pero se te notó el enojo. Porque, hermano, la metanoia incluye los pensamientos, las emociones, la voluntad y las decisiones que uno toma. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, ¿qué tenemos que renovar? El entendimiento, la mente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú no puedes, hermano, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, al no ser de que tú transformes la manera en que piensas. Porque tú vas a pensar, ¿verdad?, que poquito a poquito no hay problema. De todos modos, Dios me ama, Dios me perdona, Dios, estoy viviendo en la gracia. Y puras de esas te las llevas. Pero, hermano, aleluya, dice que debemos ser transformados. No te conformes. En otras palabras, hermano, no te acomodes a ese tipo de pensar mundano. Ahora ya estás en el reino de Dios. Ahora eres ciudadano del reino. Ahora eres representante de Cristo aquí en la tierra. Ahora piensas diferente, actúas diferente, respondes diferente, haces las cosas diferente, te conduces diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso, hermano, es por medio de una transformación, de no conformarte a estar pensando. No estás conforme, ¿verdad?, con la conducta que tienes, con la boca que tienes. Que soy muy mal hablado, pastor. ¿Cuántos mal hablados hay aquí? Así sin miedo. No, que soy bien mal hablado. Y te conformaste ya de todos modos. Soy mal hablado. ¿Y qué? Es lo que hay. Si te gusta bien, y si no te gusta también. ¿Cuántos son así, hermanos? Se conforman a ese estilo de vida. Y dicen: no te conformes a vivir de esa manera, hijo,
Porque esa no es la conducta del reino. Eso no es la conducta de un hijo del reino. Eso no es la conducta de un ciudadano del reino. Dice amén en esta hora, iglesia de Cristo. Y entonces no te conformas y dices, no, yo tengo que cambiar. ¿Y cómo puedo yo dejar de hablar malas palabras? Hermano, primero es llenando tu mente con buenas palabras. ¿Aló? Llenando tu mente con buen vocabulario, educándote. Ya no voy a hablar malas palabras. En vez de decir una mala palabra, voy a decir una buena palabra. Santiago dice, hermanos, de una fuente de agua no puede salir agua salada, agua amarga y agua dulce. Bendito sea el nombre de Dios. Esto no puede ser así, dice Santiago. No puedes tú estar en la iglesia bendiciendo a Dios y allá afuera maldiciendo a los hombres. Bendito sea el Cristo de la gloria. No podemos. Necesitamos experimentar una transformación. Pero para eso no podemos estar conformes. No te habitúes, no te acomodes a ese estilo de vida mundana que has llevado por mucho tiempo. Ahora Dios te dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar para que empieces a actuar y a hacer las cosas de otra manera. Dice aquí, no os conforméis, no te conformes, no agarre la forma de este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El evangelio eso es, una transformación del entendimiento, para que puedas comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que puedas entender el plan y propósito de Dios para tu vida, iglesia de Cristo. Dicen amén en esta hora. Entonces, hermano, Pedro en Lucas 22:62 dice, saliendo fuera lloró amargamente. Pedro, después de haber pecado, negado al maestro, ¿qué hizo, hermanos? Lloró. Y aquí vamos a terminar. Pedro había pecado. Él amaba al maestro, pero pecó. Él amaba a Jesús, pero falló, lo negó 3 veces. Y después de que lo negó 3 veces, el gallo cantó. Dicen, hermanos, los estudiadores de la palabra, dicen que Pedro, cada vez que escuchaba cantar el gallo, caía de rodillas porque se acordaba de que había negado al maestro. Y caía arrepentido pidiendo perdón. Pedro dice que lloró amargamente lo que había hecho. Pedro se arrepintió. Pedro se humilló. Pedro hizo frutos dignos de arrepentimiento. Este es el momento, hermano. No importa lo que tú has vivido, cómo estés viviendo, lo que hayas hecho o lo que estés haciendo. Lo que importa en este momento es de que Cristo anda buscando a alguien que esté arrepentido en esta mañana. No importa que tengas 30, 40, 50 años en el evangelio. De repente necesitas arrepentimiento. Este es tu momento de que tú le digas, Padre, he pecado y estoy mal y necesito que me perdones.